Hola nuevamente, estimados estudiantes de la asignatura de Física electivo tercero medio. Vamos a revisar una nueva guía. Recuerden que estamos trabajando en la unidad de universo, ¿verdad? Y más bien analizando un poco qué es lo que ha sucedido con el desarrollo del universo a través de los siglos, ¿ya? Desde que el hombre comenzó a observar hasta ahora que ya estamos terminando esta unidad, donde vamos a hablar de algunas evidencias que indican que existió verdaderamente un Big Bang, como se ha postulado como una teoría. En las guías anteriores hemos hablado de las galaxias principalmente, que son los principales objetos de estudio de los astrónomos, y desde ahí, ¿cierto? Hemos construido un camino para llegar un poco a explicar, en términos generales, por supuesto, qué es lo que pasa con esta singularidad que ocurrió hace aproximadamente 13.000, 14.000 millones de años atrás. Ya vamos a hacer un cálculo después en esta misma guía que nos corrobora, ¿verdad? Nos corrobora que esa sería la edad de este universo. ¿Ya? Recuerden que siempre estamos hablando de teorías. Puede que en un futuro, ya cercano o lejano, existan nuevas evidencias que a lo mejor refuten y cambien completamente todo lo que sabemos hasta ahora. Pero, por el momento, ¿cierto? Estas son las verdades que tenemos, ¿ya? Y las verdades se han ido construyendo con mucho esfuerzo a través de los siglos. El ser humano, ¿verdad?, ha invertido mucho tiempo en pensar este universo. Desde pensar que la Tierra era plana, hasta hoy, ¿cierto?, que buscamos algo que está más allá de nosotros, de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, ¿ya? Que es la evidencia de que existió un punto en este universo, ¿ya? O en alguna parte de esto, ¿verdad?, que podría ser un multiverso, donde comenzó nuestra historia. Recuerden que nosotros estamos hechos de pedazos, ¿cierto?, de este universo. Estamos construidos con los mismos átomos que en ese momento, que en ese instante, hace 13.000 o 14.000 millones de años atrás, empezaron a existir en este universo y lo seguirán haciendo. ¿Ya? Recuerden a Carl Sagan, él decía, somos materia estelar, y desde ahí, ¿cierto?, nos plantea que estamos hechos de los mismos átomos que han conformado este universo por todo ese tiempo que ha existido. ¿Ya? Existen algunas evidencias del Big Bang, evidencias experimentales, y nos vamos a referir específicamente en esta guía al trabajo de Hubble, ya con el estudio que hizo basándose en el efecto Doppler, ya, y que más o menos yo resumí este primer párrafo de la siguiente manera. Desde el comienzo de los estudios formales de la astronomía, se han planteado diversas teorías que han ido completando poco a poco cómo está conformado nuestro universo. Uno de los planteamientos más importantes de los últimos tiempos ha sido la estructura, funcionamiento y edad del universo. Sin embargo, es importante tener siempre presente que lo que hoy se piensa puede ser modificado o descartado si se descubren nuevas teorías. ¿Ya? Bueno, basándose en uno de los experimentos que ya les he mencionado en otras oportunidades, que es el corrimiento hacia el rojo, ya que esto tiene que ver con el cambio de frecuencia aparente de la luz que emiten las galaxias lejanas. Si yo tengo una luz, una galaxia que está lejana, y yo sé que las galaxias emiten en su mayoría, ¿verdad?, luz blanca, si estas galaxias, al observarlas por un telescopio, yo puedo observar que están en una tonalidad más hacia el rojo, que es una evidencia, digamos, visual solamente, podría evidenciar, ¿cierto?, que está siendo afectada por el efecto Doppler y el cambio de la frecuencia. Recuerden que la luz, ¿cierto? Tenemos dos extremos en el espectro visible de la luz. Tenemos la parte donde está el rojo y más allá está el infrarrojo, que no lo podemos ver, y por otro lado tenemos el violeta y más allá, que no lo podemos ver también, está el ultravioleta. Entonces los rangos visibles de colores de la luz blanca estaríamos hablando entre el rojo y el violeta, o azul. Por lo tanto, cuando hablamos de un corrimiento hacia el rojo, estamos hablando de que las frecuencias se han hecho menores, o la longitud de onda ha aumentado. Y eso es lo que está estableciendo, ¿verdad?, cuando hablamos del corrimiento hacia el rojo, que por un efecto Doppler, ¿cierto?, la velocidad, perdón, la frecuencia de esta luz nos está llegando más reducida.
¿ya? Y eso significa que algo se está alejando de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor Edwin Hubble con el señor Milton Humason, ya por allá, por más o menos principio de del siglo XX, entre la década del 20 y el 30 más o menos? Ellos se dedicaban a observar las galaxias. Bueno, Hubble reconoció, ¿cierto?, que las galaxias, lo que conocemos hoy día como galaxias, hasta ese momento eran nebulosas, ¿ya? Pero él dijo, no, estas no son nebulosas porque son distintas. Y descubrió, ¿cierto?, la forma que tienen estas nebulosas, entre comillas, que son las galaxias hoy en día, y que es la que conocemos ahora, que son las elípticas, las espirales barradas, ¿verdad?, las irregulares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, voy a leer aquí un párrafo que es muy interesante, que habla un poco de este experimento que ellos hicieron. Dice, si el astro se aleja, las líneas de dichos espectros se desplazan hacia la zona de las longitudes de onda largas. Ya estamos aumentando la longitud de onda y disminuyendo la frecuencia, identificadas con el color rojo. Por esta razón, cuando se habla del corrimiento al rojo de las galaxias, se está indicando el alejamiento de las mismas. ¿Ya? En esta ilustración, que se las voy a mostrar enseguida un poco más grande, ¿ya?, se muestran los espectros de 5 galaxias elípticas captadas con el mismo telescopio e igual aumento. O sea, también tenemos que considerar que hay que utilizar un mismo instrumento para medir. No puedo cambiar de instrumento porque eso alteraría el resultado, ¿ya? Cada galaxia se identifica mediante el nombre de la constelación en la que la galaxia se observa y la velocidad con que cada una de ellas se aleja de nosotros, aumenta hacia abajo. El espectro de cada galaxia es la banda intermedia entre la comparación de espectros, ¿ya? Bueno, eso tiene que ver con que el espectro de comparación fue producido por una fuente de luz en la Tierra y se representa arriba y abajo del espectro de la galaxia al centro. Voy a mostrárselo después el detalle, ¿ya? En los 5 casos se observan las líneas H y K del calcio ionizado, ¿ya? La velocidad de retroceso, a así le llamó Hubble, a esto la velocidad con que se alejan las galaxias se llama velocidad de retroceso, ya calculada por el corrimiento Doppler de las líneas H y K. ¿Ya? Miren, si nosotros vamos a este dibujo o este esquema que está basado, que es una representación esquemática, ¿cierto? De las observaciones, vamos a ir a la página 5, aquí está. Y aquí tengo el mismo dibujo aumentado. Tengo las constelaciones por acá, ¿cierto? La nebulosa del cúmulo en Virgo, ¿cierto? Dice nebulosa, pero son galaxias. Ya la distancia, lo más importante es esto, la distancia son 78 millones de años luz, ¿ya? Y la velocidad que se registra de retroceso, ¿verdad?, que se registra son 1200 kilómetros por segundo. Si yo bajo, fíjense que la cantidad de años luz va aumentando. Aquí tengo 1000 millones de años luz, o sea, mayor, 1000 millones de años luz. Y la velocidad aumentó hasta los 15.000 kilómetros por segundo. Y si yo voy a la que está más abajo, tengo 3960 millones de años luz. Y la velocidad es 61.000 kilómetros por segundo. Y la banda chica que señalaba él es aquí está acá. Esa banda aquí arriba dice HK, ¿cierto?, que es el calcio ionizado con el cual se hizo la medición del aparato, ya se fue corriendo, está aquí, después está acá, después está, ¿cierto?, lo se nota, estamos acá, se corre un poquito, se va corriendo, fíjese en la punta de la flecha que estoy señalando, se va corriendo, hacia acá está el rojo, hacia el lado derecho de la pantalla está el rojo, y acá termina aquí. O sea, mientras mayor corrimiento hacia el rojo, ¿cierto?, tengo mayor distancia, y además se están alejando, ¿cierto?, a una velocidad mayor estas galaxias. ¿Ya? Vamos a volver a donde estábamos. ¿Ya? Aquí estamos de nuevo. Y yo resumí más o menos el párrafo de la siguiente manera. Uno de los experimentos más concluyentes, aquí me faltó algo importante, respecto a la teoría del Big Bang es lo que se conoce como corrimiento hacia el rojo, basado en el efecto Doppler. Hubble y Humason, segunda década de 1900, se dieron cuenta que mientras más lejanas se encontraban los objetos, específicamente galaxias, a mayor velocidad se estaban alejando de nosotros. Nosotros me refiero a galaxia, ya, o sistema solar, ya las mediciones se hacen en la Tierra, ¿sí? Esto demostraba que el universo se estaba expandiendo aceleradamente. No solamente se está expandiendo, sino que la velocidad aumenta cada vez más, eso es acelerado. Desde que comenzó a funcionar, entre comillas, ¿cierto? Es decir, la singularidad del Big Bang. A medida que las galaxias se fueron separando,
la temperatura del universo fue bajando cada vez más. Eso es un punto importante que no lo toca en el párrafo, ¿ya? Cada vez más, bueno, cuando se creó el Big Bang, la temperatura era tremendamente elevada, y se ha ido alejando a medida que se han expandido estas galaxias, ¿verdad? Unas de otras se han separado, la temperatura ha ido bajando. Hoy en día se sabe que la temperatura del universo es 2,72 Kelvin. Recuerden que Kelvin es temperatura absoluta, por lo tanto, si yo llevo esa temperatura a grados Celsius, me da menos 270,28 grados Celsius. Ahí está, ¿sí? Voy a marcarlo en otro color. Esa es la temperatura en Celsius del universo. Si consideramos que la temperatura, el cero absoluto, que se llama, donde, digamos, no existiría volumen ni ningún movimiento, porque la energía cinética de las moléculas o átomos se habría reducido a cero, ¿ya? Considerando que la temperatura del cero absoluto es 273 negativo, grados Celsius, entonces nosotros estamos súper cerca del cero absoluto. Estamos cercanos al cero absoluto, pero no se ha llegado aún. ¿Por qué? Porque también el cero absoluto es una teoría. Se dice que el cero absoluto, ¿cierto? Tenemos cero volumen. Eso significa que algo no existe. Recuerden que este universo es tridimensional, ¿verdad? Y todos los elementos deben tener volumen. Por lo tanto, ¿cierto? Tal vez esa sea la menor temperatura que alcancemos en este universo. Ahora, considerando que se está expandiendo, se están alejando las galaxias unas de otras, la densidad del universo también ha ido disminuyendo cada vez más. Debe ser una densidad casi infinita en la singularidad del Big Bang. Vamos a ver que la singularidad, ¿cierto?, está tendiendo cada vez más a ser cero, a ser nula. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando la densidad sea suficientemente baja? Cuando la densidad sea suficientemente baja, a lo mejor estamos llegando a la frontera, ¿cierto?, de la existencia del universo, y se va a producir el efecto contrario, que se ha denominado Big Crunch. Acá no se menciona, pero si ustedes quieren lo buscan, se llama Big Crunch, o sea, el gran colapso. Bueno, acá tenemos, ¿cierto? Esto es matemáticamente hablando lo que es el corrimiento hacia el rojo, ¿verdad? Y corresponde a la razón entre la diferencia de longitudes de onda con y sin corrimiento respecto de la longitud de onda sin corrimiento. O sea, es una especie de porcentaje. ¿Ya? Recuerden que la letra lambda, esa letra griega que está ahí, representa longitud de onda. Ya. Hablemos un poco de la ley de Hubble. ¿Qué es lo que hizo el señor Hubble, ¿verdad? Junto con sus colaboradores y compañeros, ¿verdad? Bueno, ellos encontraron una relación para la velocidad a la cual se está alejando una galaxia, ¿ya? Y llegaron, ¿cierto?, a un numerito, que estamos hablando de principios de 1900, 1920 y algo. Él estableció que la velocidad, ya la razón, ¿verdad? La relación entre la velocidad a la que se aleja una galaxia y la distancia a la que está, tiene un número, es una razón. Y él encontró que era esta, 550 kilómetros por segundo por cada megaparsec que se aleja, ¿cierto? O sea, por cada megaparsec de distancia que los separa, se está aumentando su velocidad en 550 kilómetros por segundo. Hoy en día se sabe que la constante de Hubble, que así se llama H sub 0, la constante de Hubble es un valor bastante menor, ya se han ajustado los cálculos, pero digamos el aporte que hizo Hubble con esto fue tremendamente importante, porque hoy en día, ¿cierto?, todas las distancias y todo lo que sabemos de las galaxias lejanas es gracias en parte a la ley de Hubble, ¿verdad? Que dice así, velocidad es igual a constante de Hubble por la distancia en la que se encuentra. Si yo despejo la velocidad, ¿verdad? Paso dividiendo perdón, despejo la constante de Hubble, tengo una velocidad dividido por una distancia. La velocidad está en kilómetros por segundo y la distancia está en megaparsec. Recuerden que un megaparsec, ¿cierto?, es una unidad de distancia que aproximadamente es 3,08 por 10 elevado a 22 metros. Metros, ¿ya? Si le sacamos 3 de órdenes de magnitud, sería 3,08 por 10 elevado a 19 kilómetros. Igual sigue siendo una distancia bastante grande. Ya, ese constante es la que él encontró en 1929. Hoy en día se ha corregido, ¿cierto? Eso y se ha encontrado que está entre 71 y 73 kilómetros por segundo por cada megaparsec. Bajó bastante, ¿ya? Y con esa, digamos, expresión, esa función que le encontró bastante sencilla, que es esa, es una función afín, sencilla, ¿cierto? Es una función afín donde la pendiente de esta función es la constante de Hubble. ¿Por qué? Porque acá en el eje vertical, ¿cierto? El eje Y tengo velocidad y en el eje horizontal tengo distancia
y con eso, ¿cierto?, él graficó estos puntos. Al trazar una línea, ¿verdad?, de tendencia, la tendencia es una recta, y esa recta es una función afín. Es una función bastante sencilla. Para encontrar algo tan complejo, la función es relativamente sencilla. ¿Ya? Bueno, veamos cómo se determina o cómo han determinado los astrónomos la edad de este universo, ¿cierto? Con la constante de Hubble, ¿cierto? Con la ecuación de Hubble o la ley de Hubble, ¿cierto? Vamos a trabajar y vamos a recordar un poquito de cinemática, ya cuando vimos cinemática. Algo muy básico de cuando hablamos de rapidez o velocidad es que velocidad es la razón entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrer esa distancia. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo despejo el tiempo, ¿ya? El tiempo de que ha estado funcionando este universo, ¿por qué voy a hacer este ejercicio? Porque es como si yo me detuviera en este momento y echara en cámara en reversa, ¿verdad? Hacia atrás. Empezar a recorrer, ¿cierto?, el tiempo hacia atrás y llegar hasta el punto de la singularidad, donde ocurrió el Big Bang. Ese tiempo se llama tiempo sub cero, T sub cero, que está ahí, y que lo voy a calcular, ¿cierto?, despejando de esta ecuación sencilla que es velocidad, distancia partido por tiempo. Entonces el tiempo es distancia partido por velocidad. Si yo sé que según Hubble la velocidad es constante de Hubble por distancia, entonces voy a reemplazar aquí en esta ecuación y me queda que T sub cero, o el tiempo que ha estado funcionando este universo, o el tiempo que llevamos desde el Big Bang, es distancia partido por constante de Hubble por distancia. Si ustedes se fijan, las distancias se pueden cancelar y me queda que el tiempo, ¿verdad?, solamente queda en función de la constante de Hubble, 1 partido por constante de Hubble. Ahora, si la constante de Hubble, ¿verdad?, para estos días la dejamos como en 73 kilómetros por segundo por cada megaparsec que ha pasado, entonces yo debería tener esta expresión que está acá. Tiempo sub cero o tiempo desde el universo, ¿cierto? O tiempo de funcionamiento del universo es 1 partido por 73. Ahora, ese tiempo, ¿verdad? Si yo hago ese cálculo, de verdad que me va a dar una unidad bastante extraña. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo transformar esa constante de Hubble a otra unidad que tenga involucrado los segundos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, vamos a cambiar la constante de Hubble a una unidad más fácil de interpretar. Debería dejarla en 1 partido por segundo, ¿cierto? Porque si es tiempo, entonces va a ser 1 partido por segundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O segundo a la menos 1. Para realizar esto debemos considerar las equivalencias que ya conocemos. Bueno, sabemos que la constante de Hubble es 73 kilómetros por segundo por megaparsec, o 73.000 metros por segundo por megaparsec. Un megaparsec, ¿cierto?, es 3,08 por 10 elevado a 22 metros. Eso lo pueden calcular ustedes, lo vimos en las guías anteriores. Si cambiamos la expresión del cálculo del tiempo, nos queda, ¿cierto? Aquí tengo la velocidad. Dejé el segundo abajo de la velocidad, metros por segundo, lo dejé aquí abajo el segundo por si acaso. Ya, no se confundan. Tengo 73.000 metros por segundo dividido por esta distancia que es un megaparsec. ¿Ya? 3,08 por 10 a la 22 metros. Voy a cancelar los metros, ¿cierto? Y hago la división entre esos dos valores y me va a quedar, voy a pintar acá. Si hago esa relación, me queda que se eliminan los metros y me queda solamente partido por segundo o segundo a la menos 1. Me queda 2,37 por 10 a la menos 18. Ese numerito que está aquí es la constante de Hubble, pero expresada en segundo a la menos 1, o 1 partido por segundo. Con ese numerito yo ahora voy a calcular más fácil cuánto tiempo lleva este universo en segundos. Entonces digo 1 partido por la constante de Hubble, y me queda que es 4,219 por 10 a la 17 segundos. ¿Ya? Ahora, nosotros no andamos midiendo los tiempos largos en segundo. Por ejemplo, un año, ya no lo medimos en segundo, pero sí puedo calcularlo. Yo sé que un año tiene 31.536.000 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar, ¿cierto?, ese resultado que tengo ahí a años. ¿Ya? 4,219 por 10 elevado a 17 segundos es el tiempo que llevamos en este universo. Que el universo ha existido. Pero si yo lo llevo a años, para nosotros es más representativo, ¿no? Entonces voy a hacer la división, el número que encontré, por la cantidad de segundos por año, y me queda que es 1,3378 por 10 elevado a 10 años. Es decir,
13.378 millones de años. Se sabe que el universo, ¿verdad?, tiene una edad entre 13.000 y 14.000 millones de años. Más o menos ese es el tiempo que se estima para este universo. Bueno, si ustedes piensan, ¿verdad?, es como más de la mitad, más del doble, perdón, más del doble del tiempo que tiene nuestro sistema solar. El sistema solar, el Sol, tiene aproximadamente 4.500, 5.000 millones de años. ¿Sí? 13.000 y 14.000 millones de años, ¿cierto? Es la edad del universo entonces. Resumen de todo lo que hemos visto en estas guías, ¿verdad?, que tiene que ver con astronomía moderna. El universo observable está formado por galaxias. Una galaxia es un objeto astronómico poco luminoso, difícil de observar, tienen un diámetro, luminosidad y masa. Una galaxia es un objeto astronómico poco luminoso. Ya, bueno, estoy repitiendo, perdón. Mediante el efecto Doppler se puede encontrar la velocidad orbital de las estrellas de una galaxia, lo vimos en la guía pasada. La masa de una galaxia se puede determinar con la tercera ley de Kepler, formada por, bueno, la ley de Kepler, y la verdad que debería decir aquí, y la ley de gravitación de Newton, y, ¿cierto?, la fuerza centrípeta de un movimiento circular. También lo vimos en la guía pasada. ¿Ya? Y entre las evidencias experimentales que sustentan la teoría del Big Bang se encuentran el corrimiento hacia el rojo, la ley de Hubble, el fondo de radiación cósmica, o radiación de fondo cósmica, que eso lo vamos a ver en la guía que viene, ¿verdad? Que sería ya lo último, estamos terminando esta unidad. Y la ley de Hubble es una evidencia de que el universo se está expandiendo. ¿Ya? Esa es la importancia que tiene Hubble, por eso es que el telescopio que está orbitando la Tierra desde la década de los 90, 1995, 96 más o menos, ¿cierto? Es el telescopio Hubble, que es el primer telescopio orbital que se pone fuera de nuestra atmósfera, ¿verdad? Y con ello hemos encontrado una gran cantidad de imágenes, ¿verdad?, impensadas desde la Tierra misma, ¿cierto? Pensemos que la atmósfera actúa como una especie de cristal que distorsiona un poco las imágenes. Por eso que ha sido tan importante tener telescopios orbitales. Hubble no es el único, hay varios. Ya. Y aquí yo puse unas 4 preguntas para resumir un poco lo que vimos hoy. ¿Qué evidencias existen sobre que el universo se está expandiendo? Bueno, a través de los resultados experimentales del corrimiento hacia el rojo, se descubre que las galaxias se están alejando aceleradamente de nuestra galaxia. ¿Qué aportes hizo Edmund Hubble a la astronomía? Bueno, es Edwin Hubble, ¿no? Edmund. Observó en conjunto con Humason, entre otras cosas, se dio cuenta que las galaxias se estaban alejando unas de otras y estableció una constante que relaciona la distancia a la que se encuentran y la velocidad que tienen. ¿Qué es la ley de Hubble? Es una relación matemática que da cuenta cómo varía la velocidad de recesión respecto de la distancia a la que se encuentra desde un observador. Y 4. ¿Qué representa la constante de Hubble? Representa la variación de velocidad por unidad de distancia de una galaxia. La velocidad está medida en kilómetros por segundo y la distancia está medida en megaparsec. Un megaparsec son 3,08 por 10 a la 22 metros. Bien, con esto hemos terminado esta parte, ¿verdad? Nos queda, yo creo que la última guía de esta unidad va a ser la próxima. Espero que estén bien, estudien y cualquier consulta me la pueden hacer al correo como siempre, ¿ya? Y que estén muy bien.